Esta es la unidad uno del curso Producción, Sujetos, Instituciones Científicas y Tecnológicas del doctorado de la Universidad Nacional de Burlingame. Lo primero que vamos a ver en esta unidad es qué es un investigador o una investigadora científica. Se supone que ustedes están cursando la carrera de doctorado para formarse como investigadores o investigadoras. Y bueno, entonces empecemos por ver qué se entiende por un investigador o una investigadora. Y para eso, bueno, podemos empezar por dónde empezó de alguna forma el recorrido en Occidente de las tareas de investigación. Y bueno, para eso esencialmente todo se remonta a la antigua Grecia, con eh, algunas personas que han eh, pasado de una manera a la historia, son recordadas por sus trabajos pioneros, sus hallazgos, sus descubrimientos. El primero, bueno, simplemente de más antiguo a más moderno, Tales de Mileto, que fue matemático y filósofo, Pitágoras, que fue astrónomo, matemático de la música y matemático, Anaxágoras, que fue filósofo, Sócrates, filósofo, Platón, filósofo, Aristóteles, filósofo, Euclides, que fue geómetra, astrónomo, óptico y matemático de la música, Arquímedes, que fue matemático e inventor, Galeno, médico, cirujano, filósofo, e Hipatia de Alejandría, que fue matemática y astrónoma. Con eso tenemos un breve resumen de nombres que destacan, que forman parte de la historia, como aquellas personas que comenzaron con tareas de investigación que eh, los trascendieron y quedaron registros históricos. Algunos que siguen siendo absolutamente válidos, como el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras. Otros, algunos eh, o bueno, principio de Arquímedes, todas las teorías de Euclides, las teorías de geometría de Euclides, o algunos conceptos muy originales de Galeno, o todas las historias, todas las ideas filosóficas bueno, todos los filósofos griegos, eh, los descubrimientos de Hipatia, algunos incluso digamos, se demostró luego que algunas de las cosas que habían encontrado no eran exactamente así, o no eran completamente ciertas, pero más allá de eso, lo que quedó claro es que trazaron un camino, dejaron una huella y dieron el inicio a una tradición. Eh, Después, obviamente, vino el declive de la civilización griega, eh, la cúspide de todo el imperio romano, un imperio que no tuvo su eje tanto en la parte científica, sino más bien en la expansión militar. Tenían tecnología que habían desarrollado, pero muy enfocado a el crecimiento del imperio más que al cultivo de las ideas en sí mismo. Es decir, la arquitectura romana, el manejo de materiales, de construcción para hacer rutas, para hacer edificios. Obviamente fue impresionante para la época, pero digamos, no hubo un desarrollo de otras disciplinas que sí había habido más en la antigua Grecia. Y después, en la Edad Media, eh, digamos, un oscurecimiento, una pérdida de todas esas tradiciones, pérdida de grandes ciudades, un desmembramiento del Imperio Romano, mucho más vida en pequeñas pueblos o directamente en actividades rurales, que desalienta la actividad de investigación y queda circunscripto en algunos casos a actividades de clérigos, de monjes que tenían acceso a algunos libros. Y eso, bueno, ocurre que cuando se empiezan a crear las primeras universidades en 1200, con el surgimiento de nuevo de ciudades y el cambio de las actividades, de una actividad más agrícola, una actividad más comercial,
aparecen, eh, digamos, lo que se llama el periodo del Renacimiento, es decir, se retoman las ideas originales griegas y obviamente se avanza y podemos destacar algunos nombres de ese periodo. Guillermo de Ockham, que fue filósofo, lógico y teólogo; Roger Bacon, filósofo, impulsor de la experimentación, del método científico y teólogo escolástico; Leonardo da Vinci, un personaje que cubrió todas las disciplinas: pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nicolás Copérnico, matemático y astrónomo; Tycho Brahe, que hizo importantes observaciones para la astronomía, que después usaron otros como Galileo Galilei; Francis Bacon, filósofo; Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, matemático y físico; y René Descartes, por ejemplo, filósofo, matemático y físico. Es decir, hasta ahí lo que podemos ver son personas que de alguna manera desarrollaron actividades que hoy reconocemos como ciencia, que sentaron las bases de mucho del conocimiento que hoy todavía tenemos, pero que para desarrollar esas tareas o tenían fortuna propia, en algunos de los casos, o eran acogidos y mantenidos por algún rey, algún príncipe que consideraba que valía la pena tener una persona que resolviera ese tipo de problemas. Muchas veces les encargaban problemas concretos y en sus ratos libres estudiaban las otras cosas que les interesaban. Eh, pero no había una formación eh, constante, permanente y sistemática, y no había un sistema científico. Había individuos que desarrollaban ciencia. Esto fue cambiando a lo largo del siglo XVIII, XIX, fundamentalmente con la Revolución Industrial, y tuvo una explosión en las guerras mundiales, obviamente asociado a la inversión en maquinaria bélica, y el sistema científico se constituye como un sistema, es decir, como algo donde las personas, más allá de si tienen fortuna personal o si tienen alguien que los cobije, pasan a poder formarse y ser parte de una estructura de investigación que en muchos casos está financiada por los estados. Ya no como los estados de la de la edad del Renacimiento, es decir, de algún rey que quisiera o algún noble que quisiera invertir su fortuna personal, sino como políticas de los estados para impulsar el desarrollo científico, para impulsar el desarrollo económico de su sociedad, de su país. Entonces, bueno, si dijéramos, ¿qué son investigadores o investigadoras? Son aquellas personas que hacen investigación. Ahora, esto se muerde la cola. Bueno, pero entonces, ¿qué es investigación? Hoy en día tenemos una definición consensuada entre los países de qué es hacer investigación, está muy bien definido, y eso se plasma a nivel nacional en un anuario que hace lo que era antes el Ministerio de Ciencia. Pero bueno, podríamos resumir en que hacer investigación es, de alguna manera, cumplir con estas etapas de lo que se llama el método científico. Es decir, uno se hace una pregunta, realiza investigación a fondo en relación con esa pregunta, en base a eso construye una hipótesis, testea las hipótesis con experimentos, es decir, las valida o no, analiza los resultados y conclusiones; si la hipótesis resulta cierta, hace un informe; si la hipótesis resulta falsa o parcialmente falsa, también hace un informe; pero en definitiva, si era falsa, vuelve a pensar el experimento para intentarlo nuevamente, vuelve a construir hipótesis y vuelve a hacer los experimentos. Es decir, esta sería la metodología simplificada de lo que uno entiende hoy como el método científico. Y como le decía, esto a nivel nacional está plasmado en el anuario de ciencia y tecnología, de los indicadores de ciencia y tecnología. El último publicado es el del año 2022. Suelen salir con un año y medio de retraso. Lo publicaba antes el Ministerio de Ciencia. Ahora eso ha quedado como parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y una subsecretaría de Ciencia y Tecnología, es decir, bajo
de ministerio a subsecretaría, Ciencia y Tecnología, dependiendo esa Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que engloba toda la parte de comunicaciones también, no la parte de vocería, sino la parte de, de espectros, de telecomunicaciones, digamos. Telecomunicaciones y Ciencia forma parte de esa Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de jefatura de gabinete. Y lo que se revuelca en los indicadores, que es lo que vuelca Argentina, pero cada país lo hace y publica sus indicadores, se hace en base a un acuerdo internacional, la última versión es del año 2015, que se llama el Manual de Frascati. Frascati es una ciudad italiana, ahí es donde se acordó por primera vez esta guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental, medición de las actividades científicas y tecnológicas y de innovación. Es decir, es una eh, oficina que depende de la Organización Mundial de Comercio, eh, y que acordó internacionalmente cómo se iba a medir, qué era ciencia y cómo se iba a medir. Entonces, lo primero que tiene, este manual tiene definiciones muy precisas y yo quiero que las vayamos viendo punto por punto, justamente para que ustedes entiendan que hoy en día está bastante claro qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, ¿qué es una primera definición de investigación y desarrollo experimental de I+D? Dice que la I+D, investigación y desarrollo experimental, comprende el trabajo creativo y sistemático realizado con el objeto de aumentar el volumen de conocimiento, incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible. Para que una actividad se considere I+D, debe cumplir con 5 criterios básicos. La actividad debe ser novedosa, creativa, incierta, sistemática y transferible y o reproducible. Es decir, es importante que tengamos presente estas 5 condiciones que requiere una actividad para ser considerada científica. Y hay 3 tipos de actividades. La investigación y desarrollo puede estar inmersa en lo que llamamos investigación básica, en lo que llamamos investigación aplicada o en lo que llamamos desarrollo experimental. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin intención de otorgarles ninguna aplicación o utilización determinada. A priori, por supuesto, ¿no? Después, a posteriori, pueden surgir. Pero lo que mueve una investigación básica es entender procesos o fenómenos, no con la idea de una aplicación, digamos, no está guiada por la idea de una aplicación. La investigación aplicada, en cambio, consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a producir nuevos productos o procesos o a mejorar los productos o procesos que ya existen. No hay un orden determinado entre estas 3 formas de actividad científica. Existen muchos flujos de información y conocimiento en el sistema de I+D. El desarrollo experimental puede conformar investigación básica y no existe ningún motivo por el cual la investigación básica no pueda llevar directamente a nuevos productos o procesos. Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en educación. Investigación básica sería el análisis de los factores ambientales que influyen en la capacidad de aprender. El estudio por parte de investigadores del efecto de los diferentes tipos de material pedagógico en el modo en que los estudiantes de primer grado aprenden estrategia matemática mediante la modificación del material pedagógico y la medición de lo que los estudiantes han aprendido por medio de los instrumentos estandarizados. Por ejemplo, investigación aplicada en educación sería la evaluación comparativa de los programas nacionales de enseñanza orientados a reducir la brecha en el aprendizaje que sufren las comunidades menos favorecidas. El estudio por parte de los investigadores de la implementación de un currículo de matemática específico para determinar qué es lo que necesitan los profesores para ponerlo en práctica con éxito. Es decir, acá tendría un objetivo muy concreto.
Y el desarrollo experimental, en el caso de la educación, sería el desarrollo de pruebas para seleccionar los programas educativos que deberían utilizarse para los niños con necesidades especiales. El desarrollo y verificación en clase de software y herramientas de apoyo basados en el trabajo de campo para mejorar los conocimientos matemáticos para los estudiantes de educación especial. Un ejemplo, por ejemplo, en la parte de historia. Investigación básica serían los historiadores que estudian la historia y el impacto humano sobre las inundaciones glaciares repentinas en un país. Investigación aplicada serían los historiadores que examinan la respuesta de las antiguas sociedades ante las catástrofes naturales, inundaciones, sequías, epidemias, etcétera, con el objeto de comprender cómo podría mejorar la respuesta de la sociedad actual ante el cambio climático global. Y un desarrollo experimental sería, a partir de los resultados de investigaciones anteriores, los historiadores diseñan una nueva exposición sobre la adaptación de sociedades humanas del pasado a los cambios medioambientales. Esta exposición sirve como prototipo para otros museos e instalaciones educativas. Podríamos también pensar un ejemplo en idioma o lingüística. En investigación básica podría ser los lingüistas que estudian cómo interactúan diferentes lenguas al entrar en contacto. Investigación aplicada, en el caso de los logopedas, logopedia es la disciplina que se ocupa de los trastornos del habla y del lenguaje, son los logopedas que examinan la neurología dominante de las lenguas y el modo en que los humanos adquieren las aptitudes lingüísticas. Y el desarrollo experimental podría ser los lingüistas que desarrollan una herramienta para el diagnóstico del autismo en niños que se basa en la adquisición y retención de la lengua y en el empleo de signos. Pensemos ahora en actividades de investigación y desarrollo. Una actividad de investigación y desarrollo es una suma de acciones realizadas de forma deliberada por los ejecutores de I+D con el objeto de generar nuevos conocimientos. En la mayoría de los casos, las actividades de I+D pueden agruparse en proyectos de I+D. Los proyectos de I+D, cada proyecto se compone con un conjunto de actividades de I+D, se organiza y se gestiona con un objetivo específico y tiene sus propias metas y resultados esperados, incluso al nivel más bajo de actividad formal. Ahora volvamos sobre los 5 criterios para identificar la investigación y desarrollo. Como decíamos, para clasificar la actividad de I+D resulta necesario cumplir de forma simultánea con 5 criterios básicos. Uno es que tiene que estar orientada a nuevos descubrimientos, si tiene que ser novedosa. Crear nuevo conocimiento es uno de los objetivos que se esperan de un proyecto de I+D. Las actividades que se llevan a cabo para copiar, imitar o reproducir con ingeniería inversa como medio para adquirir conocimiento no se encuentran incluidas, ya que este conocimiento no es nuevo. Si no estamos hablando de si algo es valioso o es relevante o es importante socialmente o económicamente. Estamos discutiendo otra cosa cuando definimos qué es investigación. El segundo punto que debe cumplir un proceso para ser ya considerado investigación es que se basa en conceptos e hipótesis originales y que no resulten obvios, es decir, debe ser creativa. Un proyecto de I+D debe tener como objetivo nuevos conceptos o ideas que mejoren el conocimiento ya existente. Esto excluye de la I+D cualquier cambio rutinario de productos o procesos y, por lo tanto, una aportación humana es inherente a la creatividad en la I+D. Por ejemplo, el procesamiento de datos no se considera actividad de I+D a menos que forme parte de un proyecto para desarrollar nuevos métodos de procesamiento. El punto 3. Existe incertidumbre con respecto al resultado final, es decir, es incierto. La I+D implica incertidumbre, la cual se manifiesta a través de múltiples dimensiones. Al principio de un proyecto de I+D, ni el tipo de resultado ni el coste, incluyendo la distribución del tiempo, se pueden determinar de forma precisa con respecto a los objetivos. En el caso de la investigación básica, la cual está dirigida a ampliar los límites del conocimiento formal, existe un amplio reconocimiento de la posibilidad de que no se llegue a lograr los resultados esperados. Es decir, es tan incierto que es bastante probable que pueda fracasar. El cuarto punto es que debe estar planeada y presupuestada, es decir, debe ser sistemática.
La I+D es una actividad formal que se lleva a cabo de forma sistemática. En este contexto sistemático significa que la I+D se lleva a cabo según un plan, manteniendo un registro tanto del proceso como de los resultados. Para verificarlo, debería identificarse la finalidad del proyecto de I+D y la fuente de financiamiento de la I+D ejecutada. Y el punto 5 es dar lugar a resultados que podrían reproducirse. Es decir, tiene que ser transferible y o reproducible. Un proyecto de I+D debería llevar a la posibilidad de transferir los nuevos conocimientos, garantizando su uso y permitiendo que otros investigadores los reproduzcan como parte de sus actividades de I+D. Esto incluye la I+D mediante la cual se hayan obtenido resultados negativos, en caso de que una hipótesis inicial no pueda confirmarse o un producto no pueda desarrollarse como se pretendía en un principio. Dado que los resultados de la investigación se aprovechan en la docencia y que la información y la experiencia adquiridas en la enseñanza se pueden utilizar en la investigación, es difícil determinar con precisión dónde terminan las actividades de enseñanza y formación del profesorado y estudiantes universitarios y dónde comienzan las actividades de I+D y viceversa. El cumplimiento de los 5 criterios que definen la I+D distingue a la I+D de las actividades educativas rutinarias y otras labores relacionadas. Realmente resulta complicado saber si hay que incluir en la I+D las actividades científicas que son subproductos de la enseñanza o de la formación. Y bueno, hay ámbitos de clasificación de la I+D, que en principio la clasificación del manual de Frascati es en 6 rubros o áreas principales, que es 1, ciencias naturales; 2, ingeniería y tecnología; 3, ciencias médicas y de la salud; 4, ciencias agrarias y veterinarias; y 5, ciencias sociales, humanidades y arte. En el caso de las ciencias naturales, a su vez, se divide en subdisciplinas: matemáticas, ciencia de la información y la comunicación; ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente; ciencias biológicas y otras ciencias naturales. Ingeniería y tecnología se divide en ingeniería civil, eléctrica, electrónica e informática, mecánica, química de los materiales, médica, ambiental, biotecnología ambiental, biotecnología industrial, nanotecnología y otras tecnologías e ingenierías. Es decir, son definiciones de áreas y de disciplinas en las cuales un investigador después define en qué en cada una de estas áreas y de disciplinas se encuadra, se enmarca la investigación que está haciendo. El área 3 es ciencias médicas y de la salud. Se divide en medicina básica, medicina clínica, ciencias de la salud, biotecnología médica y otras ciencias médicas. Las ciencias agrícolas y veterinarias se subdividen en agricultura, silvicultura y pesca, ciencia animal y de los lácteos, ciencia veterinaria, biotecnología agrícola y otras ciencias agrícolas. Las ciencias sociales se subdividen en psicología y ciencias cognitivas, economía y comercio, educación, sociología, derecho, ciencia política, geografía social y económica, medios de comunicación y otras ciencias sociales. Mientras que el punto 6, humanidades y artes, se subdivide en historia y arqueología, lengua y literatura, filosofía, ética y religión, artes, arte, historia del arte, artes escénicas, música y otras ciencias humanas. La carrera de investigador científico y tecnológico de los organismos de ciencia y técnica y del sistema de docentes e investigadores de las universidades nacionales es hoy en día el ámbito donde los investigadores desarrollan sus tareas, en particular en la Argentina. Tenemos una función de investigador científico que se realiza esencialmente en organismos de ciencia y técnica o en empresas, y una función de docente investigador que se realiza en las universidades. Es decir, en las universidades hay personas que hacen investigación y docencia, mientras que tenemos personas que están en organismos específicos o en empresas que solo hacen investigación científica. Pero ambos grupos realizan actividades de investigación. En el caso de los investigadores científicos, en particular los de organismos de ciencia y técnica, en general tienen una relación laboral con el Estado nacional o provincial o con empresas,
y tienen una jornada laboral de 40 horas semanales, es decir, de 5 días, 8 horas. En el caso de los docentes investigadores que trabajan en la universidad, tienen una relación laboral con la universidad, tienen una jornada laboral de 40 horas semanales si son de dedicación exclusiva, o de 20 horas semanales si son de dedicación semi-exclusiva. Aquellos docentes que solo son contratados para hacer docencia tienen lo que se denomina dedicaciones simples, que tienen una carga horaria de 10 horas semanales. Y en este caso es importante distinguir que no es lo mismo tener 4 dedicaciones simples que una dedicación exclusiva. El salario que se va a cobrar es el mismo, porque en particular una exclusiva son 2 semi-exclusivas y 4 simples. Respeta el salario, la proporción horaria, pero la diferencia es que 4 simples es un contrato para dictar 4 cursos por cuatrimestre, mientras que una dedicación exclusiva es un contrato para dedicar 10 horas a dictar un curso y 30 horas a hacer investigación, mientras que una semi-exclusiva es un contrato, una contratación para dictar 10 horas de clase semanales y 10 horas dedicadas a la investigación. Y la otra mitad del día uno hace otras actividades. Existe en Argentina, se creó un programa en el año 93, como parte de las reformas que se hicieron en la década del 90, para incentivar, para impulsar que haya más investigadores en las universidades. Hoy en día, en promedio, en las universidades nacionales, el 15% de los docentes son docentes investigadores. El 85% son docentes con dedicación simple. En muchos casos, está bien que así lo sean, que sean de dedicación simple, porque son personas que por su disciplina trabajan fuera del ámbito de la universidad todo el día, por ejemplo, carreras profesionalistas, en muchos casos, bueno, contadores, abogados, también en algunos casos médicos, eh, arquitectos, trabajan en sus estudios, en sus empresas, y van a la universidad a volcar lo que saben dando clases porque les interesa, les parece importante enseñar, pero no trabajan en la universidad haciendo investigación. Eso se trató digamos, se trató de impulsar que haya más gente dedicada a hacer investigación, y entonces en el año 93 se creó un programa de incentivo para docentes investigadores que lo que se estableció fue cuando se creó, había un incentivo, es decir, un sueldo que se pagaba en negro, es decir, no era incorporado al salario, no tenía aportes jubilatorios, y cuando se lanzó el programa era un monto importante, es decir, era más o menos el 25% del salario se incrementaba. Si el salario tenía un 25% adicional, si uno ganaba 100 pesos, pasaba a ganar 125 pesos. eh, por haber sido clasificado y evaluado y categorizado como docente investigador. Ese sistema se modificó en el año 2019, se pasó a llamar, en lugar de programa de incentivo, se pasó a llamar CIDIUM, eh, el Sistema Nacional de Investigadores en las Universidades, eh, que no llegó a implementarse nunca, y finalmente en el 2023 se redefinió nuevamente como PRINUAR, Programa de Investigadora Universitario Universitaria Argentino, que es el que hoy está vigente todavía. En este momento se hizo una apertura en el año 2023 para categorizarse, la gente se presentó para tener asignado una categoría, pero esa todavía categorización todavía no finalizó y no se están pagando ningún incentivo. De todas maneras, los incentivos que se fueron pagando en los últimos 10, 15 años eran muy pequeños comparados con el salario. Si la diferencia de los años 90, el salario pasó a tener una parte mucho más importante en blanco, etcétera, y el incentivo pasó a contar muy poco. De todas maneras, sigue teniendo importancia el régimen, el sistema de incentivos, y hay interés. La gente todavía tiene interés en ser considerada, digamos, en estar categorizada, porque eso le abre la posibilidad de validarse como investigador.
es un común reconocimiento. Obviamente, para categorizarse lo que hay son comités de pares evaluadores, como en todo sistema científico, es decir, investigadores que ya tienen amplia experiencia, que reciben los currículums de las personas y que en función de la actividad que realizan las personas, aprueban para que sean considerados como para el programa de investigador, para el PRINUAR o no. El programa de investigadores tiene 5 categorías y la categoría más baja, la 5, en principio se puede aspirar a ella incluso siendo tesista de doctorado, es decir, estando haciendo una tesis para formarse como investigador, es decir, sin ser todavía un investigador formado. Y el sistema científico tiene, por ahora por lo menos, si bien el gobierno actual anunció que pensaba que tenía que ser eliminado, todavía no avanzó, tiene un régimen especial, un régimen previsional específico que viene de la década de la década de los 80 eh, y que en principio estaba enmarcado en una ley, la 22929, después fue derogada en los 90, fue repuesta en el año 2008 y lo que pide para este régimen especial es que uno tenga 15 años continuos o 20 discontinuos de servicios en el sistema científico-tecnológico demostrando actividades de investigación. Tiene que tener, para poder jubilarse, 65 años los varones o 60 las mujeres, acreditando como mínimo 30 años de servicios computables en cualquier régimen, y hay que hacer un aporte de un 13%, es decir, que uno tiene que aportar de su salario un 2% más que lo que aporta el resto, las jubilaciones normales. Lo que gana con eso, al aportar 2% más, y como reconocimiento, es decir, el Congreso del Estado decidió que quería incentivar las tareas de investigación y por lo tanto le generó este régimen especial. También existe un régimen especial para los docentes universitarios, es decir, los que no hacen investigación solo hacen docencia universitaria, pero es distinto. Pero este en particular lo que tiene es una jubilación que es el 85% de la jubilación del sueldo con el que uno se jubila. La actualización después no sigue con el salario de los activos, sigue con los aumentos de los jubilados, pero la, eh, la enorme característica es que estas jubilaciones no tienen un techo. La jubilación común hoy en día en Argentina no solo tiene una jubilación mínima, que hoy en día anda en alrededor de 300.000 pesos, sino que tiene una jubilación máxima. Si nadie puede cobrar hoy en día más que 1.800.000, más allá de que como activo haya tenido un salario muy alto. Bueno, en el caso de los investigadores, en el caso del régimen de docentes universitarios, no hay un máximo. Es decir, que si uno llegó a una categoría alta con mucha antigüedad y su salario le permitiría una jubilación de más de 1.800.000, la recibe. Esa es una ventaja importante que tiene este régimen que se perdería si se elimina. Es un incentivo para hacer investigación. Y bueno, ahora hablemos un poquito de cómo se digamos, hasta ahora lo que hablamos es qué es hacer investigación, qué características tiene que cumplir, qué tipo de actividades son, etcétera. Pero, y eso, digamos, como dijimos, después dijimos, bueno, hay organismos, ya sea instituciones científicas específicas o universidades, que pagan horas para que uno se dedique a hacer investigación. Perfecto. Pero además, la investigación requiere contar con computadoras, contar, en el caso de que las ciencias sean experimentales, con instrumentos, con equipos. Hay que comprar bienes de uso, artículos de librería. Uno tiene que viajar a congresos, presentar trabajos, tiene que comprar libros para poder leer, mantenerse actualizado. Bueno, ¿eso cómo lo hace? ¿Se supone que lo hace con el salario que le dan para vivir? No, no se hace así. Lo que hay son subsidios eh, para financiar estas actividades. En todo el mundo, y en particular en Argentina, mayoritariamente estaban por lo menos financiados por el Estado. Había convocatorias del ex Ministerio de Ciencia, de la agencia que se llama I+D+D, más I, es la Agencia de Innovación, Desarrollo, de Investigación, Desarrollo e Innovación,
lo que en el régimen, en el sistema se llama la agencia. También había convocatorias del CONICET y convocatorias de las universidades. El Ministerio de Ciencia tenía muchos programas, el programa federal Construir Ciencia, el programa federal Equipar Ciencia, un programa para facilidades científicas y tecnológicas, los sistemas nacionales, había definido, por ejemplo, un sistema nacional de microscopía, un sistema nacional de fluorescencia, de rayos X. Entonces uno adscribía el equipo del laboratorio a ese sistema y el sistema le daba fondos para mantener equipo, para capacitar técnicos, para operarlos, etcétera. Digamos, a contracambio de ese financiamiento y de tener inscripto el equipo en el sistema nacional, uno tenía que ofrecer turnos para que cualquier investigador pudiera usar el equipo, además de, digamos, no era de uso personal de uno. Después había proyectos institucionales en temas estratégicos, proyectos especiales de innovación social, los PACE. Hubo programas PISAC 2022 asociados al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, subsidios para retorno de investigadores, subsidios Milstein para investigadores en el exterior, proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y clubes digitales para fomentar el impulso del conocimiento científico en niños, en la población. Después, financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la agencia I+D+I. En particular, había fondos como el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, el FONCIT, eh, que hacía convocatorias de lo que se llaman los PICT, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, que son donde se presentan esencialmente los investigadores para recibir fondos para investigar, o proyectos de reparación y optimización de equipamientos, PICTO-RO, o equipamientos para nuevos laboratorios, o los PICTOS ENL, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico orientado, los PICTO, para temas específicos, programa de movilidad federal para becarios, y después había convocatorias permanentes para reuniones científicas, para financiar los gastos de organizar reuniones científicas, donde los investigadores se reúnen por disciplina para comunicarse resultados, para intercambiar ideas. También la agencia tenía un fondo tecnológico argentino, el FONTAR, que tenía convocatorias de aportes no responsables, es decir, que no se devuelven, para proyectos de desarrollo tecnológico, para cooperativas, para proyectos de desarrollo tecnológico para pymes, para capacidades, para desarrollar capacidades tecnológicas en cooperativas, proyectos permanentes, créditos para mejorar la competitividad para empresas, recursos humanos altamente calificados para empresas, ideas, proyectos para la creación y fortalecimiento de centros tecnológicos, eh, aportes reembolsables para cooperativas, fortalecimiento de la innovación tecnológica, proyectos de desarrollo de proveedores para pymes. Y después había un tercer fondo, que es el FONARSEC, el Fondo Argentino Sectorial, que tenía convocatorias de la alimentación saludable y nutritiva, convocatorias de proyectos estratégicos para la transición energética. Se iban eligiendo temas y se financiaban con fondos grandes para proyectos muy específicos y talleres tecnológicos que se hicieron en su momento, compra pública innovadora, las empresas de base tecnológica para creación y fortalecimiento. Después también el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, tenía proyectos de investigación plurianuales, los PIP, proyectos de investigación orientada, los PIO, proyectos de investigación bianual, que es para investigadores jóvenes que recién ingresaron al CONICET, y proyectos de investigación en unidades ejecutoras del CONICET. Y también tenía proyectos para subsidios para financiamiento de reuniones científicas, para la dedicación de investigadores formados en centros de investigación y transferencias. Los CIT son centros donde no hay investigación prácticamente y se quiere desarrollar. En Argentina tiene, por ejemplo, uno en Villa María, uno en Rafaela, en Confluencia, etc. Proyectos para mantener colecciones, proyectos para mantener museos y tenía todo un área de cooperación internacional. Y las universidades, bueno, en particular la de Hurlingham, tiene proyectos de investigación plurianual. En el 2022-2023 firmó un convenio con el CONICET para proyectos de investigación orientada cofinanciados y con la agencia había firmado en el 2019 también para proyectos de investigación orientados. Esto sería todo. Simplemente vuelvo para atrás y les doy una actualización de cómo estamos hoy. El Ministerio de Ciencia ya no existe más.
pasó a ser una subsecretaría dentro de una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y lo que han decidido es, han parado completamente todos estos programas. Ustedes habrán visto en el campus de la universidad que hay un edificio sobre Chuquisaca, eh, al fondo, que está parada la construcción. Ese era un edificio que estaba siendo financiado para laboratorios de biotecnología, tanto de docencia como de investigación, con el programa Construir Ciencia. Está parado. Los programas Equipar Ciencia estuvieron todo el año 24 parados sin poder ejecutarse, con la plata en algunos casos entregada y sin autorización para gastar, en otros casos sin entregar los fondos. Todos estos programas obviamente fueron afectados por la devaluación de fin del año 2023. La plata ya no alcanzaba para comprar lo que se había previsto. Y bueno, finalmente ahora, a principio de enero del 2025, salió una resolución de jefatura de gabinete que autoriza a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a decidir cuáles de estas compras se van a autorizar con la plata que hay, sin más plata, y cuáles se anulan directamente y hay que devolver la plata. Y todo tiene que estar cerrado a meta de año. Así que hoy en día prácticamente todos los programas grandes que financiaba el ministerio y que venían con fondos de la Ley de Financiamiento de Ciencia, que vamos a ver en otra unidad, están completamente paralizados. El año pasado el ministerio arrancó, lo que era el Ministerio de Ciencia, la Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, arrancó con el mismo proyecto del año 20, el mismo presupuesto que había gastado en el año 2023, que eran de más o menos 70.000 millones de pesos, y gastó menos de 20.000, esencialmente en pagar salarios y servicios y mantenimiento de los edificios, nada más. Los edificios del ex ministerio, nada más. En el caso de la agencia, eh, en particular el FONSIT, los PICT, que eran los que financiaban las actividades de los investigadores, se quedaron sin fondos. La agencia en el año 2023 había tenido un presupuesto de 25.000 millones de pesos, arrancó el 2024 con ese mismo presupuesto y prácticamente lo gastó pagando las becas que daba la agencia, eh, que estaban dentro de los PICT. Es decir, había proyectos de investigación que tenían becas. Como las becas, si bien no se actualizaron completamente su monto, partieron parte del valor, se actualizaron comparado con lo que se había pagado en 2023. Hoy en el 2024 se gastó mucho más pesos, pero como el presupuesto era igual en pesos, la plata alcanzó para mucho menos, entonces no se pagaron prácticamente subsidios. Los investigadores durante todo 2024 no recibieron nuevos fondos para investigar. Y en el caso del CONICET, sí se pagaron las cuotas pendientes de los PIP y hay una pequeña convocatoria, pero estos montos siempre fueron muy chicos comparados con lo de la agencia, con lo cual obviamente lo que el CONICET pueda financiar no reemplaza lo que dejó de financiar la agencia, que era el financiador grueso, con lo cual hoy en día el problema principal que tienen los investigadores, además de la pérdida salarial que tuvieron durante 2024, disparada por la devaluación y el pico inflacionario de fines del 2023, es que hoy no tienen fondos para trabajar. Ese es de la gente que ya está en el sistema, el principal problema que tiene es ese. Muchas gracias.